Es bonito aprender, es bonito llenarnos de Dios. Vamos a la página 34. Página 34. Y ahorita vamos a estudiar la jornada número 10. Si se nos pudieran grabar todas las jornadas sería bonito, ¿verdad? Que nos las sepamos. ¿Cuáles son las primeras 6? Ramesés, Sucot, Etam, Pijairot, Mara, Elim. Esas son las primeras 6. Segundas 6, Mar Rojo, Sin, Dofka. Y ahora Luz. Y mañana nos toca Refidín y el monte Sinaí. Todas ellas representan nuestro crecimiento espiritual. Entonces es importante que nosotros al estudiar nos demos cuenta que estas jornadas representan cosas que nos pasan a nosotros, cosas espirituales que nos pasan a nosotros. Estamos en Números 33:13. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. No se les olvide que una jornada es una prueba y cuando ya Dios ve que estamos maduros en esa área, nos pasa a otra. En realidad, si lo tomamos de esta manera, nosotros crecemos 42 grados. No es poquito. 42 grados. Por eso les decía que más o menos dos jornadas por año. Si medimos el tiempo y Dios nos diera 84 años de vida, que los más robustos son 80, nosotros tendríamos la bendición de vivir 2 jornadas por año. Yo me recuerdo que a un hermano le digo, hermano, ¿y tú por cuál vas? Dice, por todas. Voy por todas, dice, porque las he experimentado todas, dice, aunque no he salido de ni una. Dice, ya las he experimentado todas, dice, que todas me encajan con mi manera de ser, dice, pero creo que estoy estancado en las 42, dice, no he podido salir de ni una. No, yo pienso, miren, esto es así. Nosotros sabemos que hemos salido de cada una de ellas. Lo que pasa es que nos dejan secuelas, ¿verdad? Nos dejan cositas que nos cuesta dejar. De cada una de ellas hay cositas que nos cuesta dejar. Pero en Cristo todo lo podemos. En Cristo tenemos que vernos victoriosos. En Cristo tenemos que vernos que vamos avanzando. Usted mire su avance en Cristo. Usted diga, todo lo puedo en Cristo y por Cristo es que voy avanzando. Amén. Porque en cierta manera, pues ya llegamos a la tierra prometida. O sea que posicionalmente ya llegamos a la tierra prometida. Solo que a veces no tenemos toda la disposición de disfrutar cada una de esas jornadas. A luz, a luz. Entonces el título que nos toca ver ahorita es Buscando a Luz. Buscando a Luz. ¿Dónde está Ramiro? Buscando a Luz. Aleluya. Buscando a Luz. Si nos pone en el versículo, ¿se me durmió Berna? No. ¿Estás despierto, Berna? No, de veras, se durmió. ¿No está? O el versículo, sí, ya está, ella lo puso. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Aluz se encuentra entre Dofka y Refidim. Entre Dorca y Refidim. Dofka. Como se puede ver en el versículo 14, salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Pero antes de que sucedieran las cosas de Refidim, que se caracteriza por esa frase, Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber, antes de que eso aconteciera en Refidim, algo aconteció en Aluz. Aluz es la jornada que corresponde al día de hoy entre Dofka y Refidim. Eso nos pasa entre Dofka y Refidim, nos pasa Aluz. Aquí tenemos a un rabino que se llamaba el Seder Olam Rabá. El Seder Olam Rabá, y él escribió ese libro
un rabino antiguo, del rabinismo antiguo, que es prácticamente el libro de la cronología talmudista fundamentalista. Ustedes saben que los judíos talmúdicos, los judíos llamados ortodoxos, ellos tienen una cronología, ellos contabilizan su cronología basados principalmente en los cálculos, más que en la Biblia, en los cálculos que hizo Rabí Osaya, un rabino que escribió el libro Seder Olam Rabá, que son palabras en hebreo que significan el gran orden del mundo o del universo. Y es un libro fundamentalmente cronológico. En ese libro de cronología, el autor nos dice que esta estación Aluz quedaba a 19 kilómetros de Dofka y 13 kilómetros antes de Refidim, en el desierto. Estaba ubicada más hacia el sur de la península de Sinaí. Se llama Aluz, es la única vez que aparece en la Biblia este nombre Aluz, y sin embargo esa jornada es aludida en el libro de Éxodo. Leamos Éxodo 17:1. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué es lo que caracteriza a Refidim? Es que no había agua, pero dice que partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Si miramos en Números 33:12, dice, salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Y ahora en el 13 dice, salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Y el 14 dice, salieron de Aluz y acamparon en Refidim. Entonces vemos que en Éxodo simplemente se hace una alusión, sin ni siquiera mencionar el nombre de Dofka ni el nombre de Aluz. Ya tratamos lo relativo a Dofka la última vez, pero ahora tenemos que tratar también lo relativo a Aluz, porque el Espíritu Santo hizo que se registrara una jornada en Aluz, después de Dofka y antes de la experiencia de Refidim. Y como esto es un ejemplo para la vida espiritual, no podemos pasar por alto las cosas que el Espíritu Santo dejó en la palabra. Analicemos pues estos detalles aquí. Salieron toda la congregación de Israel, sí, salieron. Toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin. Y allí donde dice, por sus jornadas, ahí está el plural. Antes de llegar a Refidim, entre el desierto de Sin y Refidim, hubo jornadas, que por el libro de Números sabemos que fueron Dofka y Aluz. Por lo tanto, Aluz es la segunda jornada antes de Refidim. En vano busca uno en la Biblia otras alusiones a Aluz. Solamente en Números 33 aparece el nombre Aluz. Por lo tanto, toda la luz acerca de Aluz nos tiene que venir primero del significado de su nombre, porque a veces los nombres se dan para recordar alguna cosa que sucedió. ¿Verdad? Ustedes van a encontrar que hay cosas en la Biblia que solo se mencionan una sola vez, solo una vez, pero tienen propósito. O sea que toda la palabra de Dios dice que ni una jota ni una tilde pasará. Entonces todo tiene significado. Amén. Ya tratamos lo relativo a Dofka la última vez, pero ahora tenemos que tratar también lo relativo a Luz, porque el Espíritu Santo hizo que se registrara una jornada en Aluz, después de Dofka y antes de la experiencia de Refidim. Y como esto es un ejemplo para la vida espiritual, no podemos pasar por alto las cosas que el Espíritu Santo dejó en la palabra. Analicemos pues estos detalles aquí. Ya lo había leído, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jacob tuvo aquel sueño en Betel, que ángeles descendían y subían y que había una comunicación entre el cielo y la tierra,
él al despertar colocó un nombre, y ese nombre fue Ver-El, y ese nombre fue para recordar la revelación que él tuvo allí. Entonces los nombres en la Biblia tienen ese significado, especialmente cuando lo único que hay es el nombre. Cuando lo único que hay es el nombre, uno dice, ¿y cómo se originó ese nombre? Hoy en día los arqueólogos van a ese lugar, al desierto, y no encuentran ni siquiera restos de Aluz. Hasta hoy no se ponen de acuerdo ni siquiera dónde estaba. Solo se tiene la noticia de aquel rabino ya antiguo de los primeros siglos de la era cristiana que escribió el Seder Olam Rabá, que constaba que estaba entre Dofca y Refidim, 19 kilómetros después de Dofca y 13 kilómetros de Refidim. Entonces la gente sigue los únicos datos que existen de historia de este rabino y del libro de Seder Olam Rabá. No se encuentran por esas intermediaciones, no se encuentra nada, y eso es muy interesante. Y por una parte yo me alegro mucho que no se encuentre nada por lo que significa el nombre. Entonces tenemos que ver el sentido de esta estación, de esta jornada, por medio del significado del nombre, porque el nombre era para recordar algo que era mejor no recordar. Recordar que hay cosas que es mejor no recordar. Es decir, tenemos que saber que hay cosas que es mejor olvidarlas y pasarlas por alto. Pero como existieron esas cosas acerca de las cuales tenemos que tomar la decisión de no volver a ellas, no escarbar más en ellas, sino pasar por ellas y que no quede ni rastro de ellas. Para eso es que Dios nos puso a luz, pero no explica nada más. Nos indica que está entre Dofca y Refidim. Ya sabemos lo acontecido en Dofca, y después por lo menos se nos anticipa lo que después de Aluz vino a acontecer a Refidim, pero las cosas que acontecieron en Refidim, yo creo que eran una lección que había que aprender en Refidim por causa de lo que aconteció en Aluz. Entonces una de las jornadas nos va diciendo lo que sucede en la otra y luego también nos prepara para la otra. Estudiamos Sin, que es salir del confort. Luego estudiamos Dofka, que es olvidar y entender que lo que para el mundo y los hombres es sublime, para Dios es abominable. Y eso nos preparó para entrar ahora a Luz, que nos va a preparar para entrar a Refidim, donde no hay agua. Qué tremendo, ¿verdad? Que pareciera que vamos para arriba y que si vamos para atrás. Pero no es eso. En realidad vamos para arriba. Solamente que las experiencias que nos llegan a nuestra vida, cuando ya vamos avanzando, las podemos enfrentar con más madurez. Pero eso no quiere decir que Dios no nos va a probar. O sea que Dios te puede probar a ti en lo mismo, en la jornada 15, en la jornada 20, te va a probar en lo mismo, pero ya con una madurez en ti. Entonces ya las cosas las tomas diferente. Ya las pruebas en una vida madura son diferentes, se toman de una manera diferente. Ahora, veamos pues que esto se llama tropiezos en la iglesia. ¿Alguna vez han tropezado ustedes en la iglesia? ¿Alguna vez se han encontrado en situaciones? Por eso Aluz quiere decir alboroto. Alboroto. Aluz. Ahorita entramos a otra etapa. Ahora entramos al alboroto. Ya vimos que hay cosas que hay que olvidar, ya vimos, o más bien dicho, ya vimos que hay cosas que nos sacan del confort. Ya vimos que hay cosas que hay que olvidar y ahora viene Dios y nos dice, ahora les quiero revelar el alboroto. Dicho en otras palabras, dice que hay otra palabra que se puede usar para luz, que es desolación. O sea, causa de alboroto, desolación.
Calle, cuando tú estás tranquilo en la iglesia, todo está bonito, estás predicando, sientes la presencia de Dios, los hermanos te tratan bien, todo está bien bonito. Y de repente, el alboroto, has experimentado buenos alborotos, ¿verdad? Desolación, pues que se te va la gente. Ustedes se han dado cuenta que cuando viene a luz es que llegan los sacudimientos a la iglesia y se van los hermanos. Esa es una parte de la caminata del creyente. Uno puede estar bien contento trabajando en la iglesia. Y la iglesia caminando y todo sale bonito y la alabanza bonita y todos los de la alabanza ensayando, contentos, programando, y de repente viene a luz el alboroto, la desolación. Diáspora. Se van de la congregación muchos hermanos y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que esto quedó pelón? Dice. Estaba lleno de pelos la cabeza y de repente nada de pelo. Se fueron todos. Se fueron la familia. Ay, y la familia que tanto te decía que te quería, que tú eras para ellos una gran bendición. Y ahora les llega luz. Eso se llama tropiezos. Y los pone Dios. Dios los pone para ver qué hacemos, a ver cómo reaccionamos. Noten que el mismo Señor Jesús dijo, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero fíjense que el Señor no entró en detalles cuando Él dijo así, ni se pone a escarbar acerca de los tropiezos, porque es que nosotros a veces queremos escarbar y escarbar cosas que el Señor quiere que pasen lo más rápido. Él no quiere que estemos siempre metidos estorbando en las cosas y por eso ni los arqueólogos encuentran nada en la región del desierto. Van, rebuscan y no hay nada, solamente hay noticias vagas, por eso ni se ponen de acuerdo, porque de acuerdo de dónde estaba. Precisamente a luz, solo saben que existió. Entonces el Señor dice que en nuestro camino habrán dificultades. Él dijo que eso sucedería. Tenemos, por ejemplo, un versículo que me gustaría analizarlo con ustedes, 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, 17, 1 Corintios, analicémoslo, 1 Corintios 11, 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pero el anunciaros esto que sigue, fíjese, no os alabo. O sea que el apóstol dice, esto que les voy a decir ahorita, dice, no es de alabanza. ¿Sí? Son cosas que suceden en la iglesia, hermano. Ojalá no sucedieran. Porque hay cosas, hermano, que suceden y que no es bueno ni acordarse de ellas. Ni siquiera nos deberíamos de mezclar con ellas, pero suceden. Antes, en el versículo 2 del mismo capítulo, les había dicho, vamos a ver. Antes, en el versículo 2, vamos al 11:2. Os alabo. Fíjense cómo era Pablo tan expresivo, ¿verdad? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea que sí hacían buenas cosas los hermanos, o sea que seguían las instrucciones. Y él les dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Casi en todo habían seguido las instrucciones apostólicas, retenían las instrucciones
tal como se las entregaba el pastor Pablo. De manera que retener las instrucciones apostólicas de la Biblia es una cosa que merece alabanza. O sea que de verdad uno de pastor debe de alabar a los hermanos que son obedientes. Yo he enseñado en Pan de Vida por muchos años muchas cosas y los hermanos guardan esas enseñanzas que yo sería ingrato de no alabarlos. Os alabo, hermanos, porque guardáis las instrucciones. Entonces, el apóstol los alaba y les dice que tenía que decirles por el Espíritu Santo, o sea que decirle a un hermano por el Espíritu que lo alaba es porque realmente merece la alabanza, ¿verdad? Es algo que tal vez a veces creemos que no causa bendición en los hermanos, pero cuando el pastor le dice al hermano, hermano, yo estoy orgulloso de ti, hermano, tú realmente has sido una gran bendición, hermano, realmente tú eres digno de ser imitado en esas áreas, o sea que el Espíritu Santo es el que habla a través de uno para estimular a los hermanos, y Pablo lo hacía, os alabo. Pero ahora, pensando que un pueblo que recibe alabanzas y que en muchas cosas fue obediente, tiene también sus lunares. Hay algo que no es digno de alabanza. Y yo en este pasaje de Pablo que habla, os alabo, y en esto no os alabo. Yo me acuerdo que mi hermano Marcos, él aprendió mucho, él era pastor por muchos años. Marcos pastoreó más de 40 años antes de morirse. Y yo les he contado a ustedes del hermano Chemita, ¿verdad? Que mi hermano Marco una vez agarró al hermano Chemita y le dijo, Chemita, siéntate porque quiero hablar contigo. Y le dijo, Chemita, yo quiero darle gracias a Dios por tu vida. Porque fíjate que cuando hay que ir a recoger a los hermanos, yo no tengo que andarte rogando nada. Tú mismo te ofreces. Yo voy, pastor, con mucho gusto. Yo los recojo a los hermanos, no se preocupe. Yo me voy a recogerlos y después del servicio yo también los voy a dejar a su casa. Chemita, tú eres un hombre de mucha bendición. Habían focos quemados en el templo, dice, y por mucho tiempo estuvieron quemados y de repente te vi que estabas con una escalera cambiando los focos. Oh, dice, Chemita, eres pero una gran bendición. Dice, la vez pasada yo vi que a las hermanas se les arruinaron unas cositas ahí en la cocina, incluyendo la batidora. Dice, yo vi que tú te pusiste un día, la desarmaste, la limpiaste y todo, y se las hiciste trabajar y las hermanas estaban tan contentas contigo. Chemita, eres pero extraordinario. Y luego le dice, pero hay una cosa, Chemita, en tu vida, que tú eres el más chismoso de esta iglesia. Tú eres el más chismoso de esta iglesia y has metido a un montón de hermanos en problemas. O sea, tengo muchas cosas que alabarte, pero en estas no te puedo alabar. Entonces, veamos pues que si nosotros seguimos leyendo en el versículo 17, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando uno quiere congregarse y avanzar, pues el propósito de reunirnos como iglesia es estar como hermanos orando, visitándonos, reuniéndonos, teniendo campamentos, seminarios, es avanzar. Pero a veces aún en lo que hacemos para bien, hay mal. A veces sucede algo que no esperábamos. Vamos a un campamento, lo que quisiéramos era que todo estuviera bien, que no hubiera ningún lunar, pero el Señor sabe que después de haber esos lunares, y Él nos quiere enseñar que esos lunares pueden aparecer en cualquier momento.
Ojalá no aparecieran y ojalá olvidásemos eso lo más rápido y ojalá pasemos por ese pronto y por eso pronto y que ya no nos recordemos, pero sucedió a Luz. En Aluz el pueblo durmió una sola vez. Se pasó por ahí muy rápido, pasó y quedó el registro para que no se diga que eso no sucede, que no existe. Pero eso no es algo para volver a ello, hay que pasar y olvidar. Entonces dice aquí, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Me gusta que Pablo no lo creía todo. Ay, miren cuánto tenemos que aprender. No lo creas todo, hermano. No lo creas todo. O sea que a veces los hermanos vienen y nos dicen, es que hermano, mire que esto, créele la mitad. Porque nunca tiene la razón una sola persona. ¿Aló? Yo quiero mucho a Moy, pero la mitad le creo de lo que me cuenta. Y él también tiene que ser igual conmigo. Él tiene que creerme la mitad. No me creas todo. Porque yo te lo voy a contar cómo me favorece a mí. Y tú me lo vas a contar cómo te favorece a ti. Ustedes saben que nunca jamás ha tenido la razón una persona completa, solo la mitad. Cuando vengan a llorar contigo, y fíjate, solo la mitad, créele. Tienes que oír la otra mitad. ¿Cuántos dicen amén? Y después tienes que unir las dos mitades. Porque si no, uno se llena de prejuicios. Si tú oyes solo al esposo quejarse y le das la razón entera, te vas a prejuiciar. Y esa pobre hermana va a salir perdiendo contigo. Y cuando la mires, es más, ya le vas a dar el garrotazo de una vez. Porque vas a creer que aquel tiene toda la razón y no la tiene. No la tiene. Dice, oigo entre vosotros que hay divisiones y en parte lo creo. Sí. Pablo creía en parte. ¿Sí? A veces sucede una cosa en la debilidad humana y uno dice, ¿saben lo que pasó? Ni te imaginas lo que pasó. Y agrandamos las cosas. Ahora Pablo dice, suceden cosas malas, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Por ejemplo, en primer lugar, ese es uno de los problemas, no es el único, pero cuando nos reunimos como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte, no en todo, pero en parte lo creo. ¿Y saben por qué lo creo en parte? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, hay que creerlo en parte porque es necesario. Mejor, ¿sabes qué? Cuando aconsejes a alguien, dile, hermano, es que no has entendido que el hermano es tu lija. Y que hay hermanos que no son lijas, son escofina. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí aparece la palabra preciso. Es preciso. Es necesario que vengan tropiezos. Eso no lo predican los hermanos. Les predican a los hermanos que no sean piedra de tropiezo. Les predican que esto, que aquello. Pero no les dicen, mira hermano, es preciso que vengan tropiezos. No te estoy diciendo que los provoques, ni que hay que ser descuidados con ellos, pero el Señor dijo que era necesario, porque son esos tropiezos los que nos colocan en las pruebas. Amén. Y aquí viene pues
que nos vamos introduciendo despacito, porque las pruebas nos aprueban o nos desaprueban. Qué bonito, ¿verdad? Las pruebas nos aprueban o nos desaprueban. Es necesario que vengan tropiezos para que se manifiesten los aprobados. Todo puede estar bonito y de repente, hermanos, aparece un lunar, aparece un problema. ¿Sí? Como a veces decimos, todo iba tan bonito. Todo iba tan bonito y de repente apareció este problema, hermanos. Fíjense en la prueba que vino después de Aluz. Después de Aluz vino Refidín, y en Refidín, después del alboroto, después del problema, la gente quedó seguramente dispersa y hubo una rebelión allá. Después vamos a entrar con más detalles a lo que pasó en Refidín, pero yo creo que la base de lo que sucedió después de Refidín fue sembrada en Aluz. En este alboroto, algún problema, aunque lo vamos a ver después con más detalle, si uno se adelanta un poco antes de seguir el siguiente capítulo, Refidín, y se fija lo que se trata en los capítulos 17 y 18 del Éxodo, solo para mirar de lo que se habla ahí en Refidín, para mirar lo que se aprendería, vemos agua de la roca, donde primero no había que beber, agua de la roca donde no había para beber, es decir, había una situación difícil. Y sin embargo el Señor estuvo allí, y también hubo guerra en Refidín. Y otra cosa, Jetro visita a Moisés y sus nombrados los jueces. Hasta aquí había jueces, pero después del problema de Aluz y de la prueba de Refidín, empezó a haber jueces. Es lo que leíamos aquí en 1 Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Parece que si no sucediera alguna cosa que dé ocasión a que se manifieste la realidad interior de las personas, parece que no son tratados los problemas que están latentes, pero hay problemas en nosotros. Tenemos problemas con nuestra personalidad, tenemos muchas clases de problemas y estamos en jornadas para que esos problemas de los que nosotros somos sean tratados, y sean tratados con la comunión de la iglesia. Fíjese, hermano, que la vida de la iglesia es bien importante, porque es aquí donde Dios nos perfecciona. ¿Usted no quiere problemas? Termina la reunión y váyase. Pero quiere que se manifiesten los problemas, quédese. Quédese platicando con las hermanas, quédese platicando con los hermanos. Vayan a mucha recreación, vayan, es más, de vez en cuando échense sus vacacioncitas juntos. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. ¿Por qué los maridos, por qué los esposos se elijan tanto? Porque viven juntos. Si no vivieran juntos, no se elijarían. Ya te dije que no dejes tirados los calcetines allí. Y encontró los calcetines y se enoja con él y no le habla en todo el día. Cuando en 2 segundos puede recogerlos y echarlos a donde va la ropa sucia, y se evita 10 horas de estar ahí trompuda. Pero eso le gusta a las mujeres. Sí, a las mujeres les gusta eso. Mire, dejó el calzoncillo tirado ahí después de vaya. Este hombre tan cochino, ¿por qué no lo mete allí? Y se pelea con él por eso. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas eso? Y se pelea todo el día, se van a la cama, y ella viendo para una pared y él viendo para la otra, solo por ese calzoncillo. ¿Pero qué le costaba ir? Y en 2 segundos lo echa en la canasta de la ropa sucia
y se evita sus 10 horas de silencio y su cuchi cuchi. Sí, porque el cuchi cuchi es bien sabroso cuando todos están en armonía. Pero hay muchos que quieren cuchi cuchi y todos bravos. Y la mujer no actúa automáticamente. Si la enojaste, olvídate que cuchi cuchi, que chuki chuki, nada. Casi no hay amenes. Casi no hay amenes. Las pruebas nos aprueban o nos desaprueban. Cuando nosotros somos colocados en una situación difícil, es cuando Dios nos muestra a nosotros lo que Él ve. Que nosotros no vemos y entonces en esa situación difícil uno quisiera huir. A veces hay un alboroto, hay un escándalo. Imagínense, vamos a reuniones un domingo. ¿Con qué propósito? Pues a alabar a Dios, ¿verdad? A adorar a Dios. Pero a veces discutimos y a veces hay tensiones, y en esas tensiones el Señor permite a cada uno que está siendo probado para ver cómo reacciona. Yo he visto que hemos ido a un culto glorioso, hermano, precioso, hubo alabanza, hubo gozo, hubo alegría, predicación, todos contentos. Y ya nos vamos y los ancianos, hay reunión. Y nos quedamos ahí los ancianos, no, que yo no estoy de acuerdo con esto, no, que no, y luego ya empiezan y cuando salen ya la mujer, no, es que el hermano Carrillo tal cosa. Nos quiso probar Dios, porque en las reuniones nuestras lo que Dios quiere es que no haya divisiones, que no haya opiniones, que corra, que fluya el Espíritu. Después de un culto glorioso, pastor, queremos hablar con usted. ¿En qué se gastó usted el dinero? Ay, Dios mío. Sí, porque pastor, mire, aquí aparece que usted se gastó $1,500. Y el pastor, sí me los gasté para darles de hartar a ustedes. Pues ya está bravo. Sí, porque no vaya a creer que cuando lo llaman y le están acusando que se robó, habla bien nice. Dice, yo le puedo demostrar a usted que con eso lo que le hice es darle de hartar, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que fuimos a pasear todos los hermanos y se gastaron $1,500 en una... Ay, pastor, ¿cómo va a creer usted que 1,500? No, es que ahí está incluido también los pasajes del hermano fulano. Oh. O sea que Dios hace que salga lo que somos nosotros por medio de nuestra relación. Tenemos que tener relación. Como iglesia tenemos que interactuar. Si tú no interactúas con los hermanos, pues nunca te vas a meter a ser aprobado o reprobado. Ahora vea que el título que le puse, las pruebas son de amor, pues de amortidas. Las pruebas son de amor. Fíjense que hay palabras en la Biblia que son serias. Si usted lee en cualquiera de los evangelios, ya sea en Mateo, en Marcos o Lucas, cuando habla de la tentación del Señor Jesús, dice que fue llevado, en unos dice que por el Espíritu, o sea que el Espíritu Santo lo dirigió, en otras partes dice que el diablo lo llevó, es decir, el Espíritu lo llevó, pero le permitió al diablo probarlo. Y dice que fue al desierto para ser probado por el diablo. Note esa frase, para ser probado por el diablo. ¿No dice que el Señor fue puesto por Dios en una situación de prueba? Y Él sabía que estaba siendo probado y que de la prueba de Él dependían muchas cosas. También encontramos lo que pasó con Adán, que fue probado, lo que pasó con los ángeles. La prueba es una prueba ¿de qué? Es una prueba de amor, para ver si amas al Señor con todo tu corazón. Entonces el Señor permite que el diablo venga y nos tiente para ver si lo amamos o no al Señor. Nosotros estamos ahí entre la chicha y la limonada, entre fu y fa, sin saber qué vamos a decidir al fin. El Señor dijo que oremos para que no seamos metidos en tentación. Es decir, que el Señor no quiere que estemos siempre en eso,
pero también quiere que sepamos que en muchos caminos hay pruebas, que somos probados, que llegan situaciones en que, como en el caso del Señor Jesús, Dios lo dirigió al desierto para ser probado por el diablo, y aquí también para la iglesia dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Para qué son tus cárceles, hermano? He aquí, el diablo meterá a muchos de ustedes a la cárcel para ser probados. No te achicopales, tus problemas no deben de acabarte, hermano. Hay hermanos que tan fácil que se dan por vencidos. Se dan por vencidos, pero facilito, facilito. Se dan por vencidos. ¿Para qué crees que Dios permite que un hermano a veces te trate mal? ¿Para qué crees que es? Para probarte. Dios permite que un hermano te trate mal para probarte. ¿Y cómo actúas tú? Desechas a ese hermano. Sí, él me corrió el pastor. ¿Y qué si Dios te está probando? El pastor no te quiere correr. Yo no he conocido ni un pastor tonto que quiera correr a sus ovejas. Si anda viendo cómo las multiplica. Yo no ando buscando cómo correr a mis ovejas, pero de repente el Señor me usa para decirles cosas que aparentemente los estoy corriendo, pero es solo para probarlos. Para probarlos. Dice Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es en realidad de la prueba donde se demuestra si de verdad amamos al Señor o no, y si de verdad nos amamos unos a otros. Yo pienso que el amor no es un amor que se va a escandalizar ante la debilidad. El verdadero amor se muestra en la perseverancia, en el soportar, en el perdonar. Nosotros sabemos cuánto nos ama el Señor porque sabemos cuánto nos perdona. Nosotros, hermano, a veces somos tan escasos porque sí entendemos, hermano, pero nos hipnotiza el diablo, porque nosotros amamos a los hermanos. Nosotros amamos a los hermanos. Y la prueba de que amamos a los hermanos es que tenemos que perdonarlos. La mayor prueba para ti que Dios te ama es que te ha perdonado todo. Una situación difícil muestra si nuestro corazón verdaderamente ama al Señor y a los hermanos. O está buscando la primera oportunidad para manifestar su falta de amor. Esa palabra que aparece ahí en Efesios es interesante, hermanos. Hay otra que está también en Jueces y en Deuteronomio. En el libro de Jueces podemos leer allí en el capítulo 3, desde el versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Mire a quienes dejó Jehová. Ahora, si Dios no hubiera permitido, no se podría decir la palabra es necesario. Pero si Jesús dijo es necesario que haya tropiezo. Qué frase extraña esa frase del Señor Jesús, es necesario que haya tropiezo. Ay de aquel por quien viene el tropiezo, pero tiene que venir. Es decir, ustedes tienen que ser probados y por eso mi Padre permite tropiezos. Por eso mi Padre permite situaciones difíciles, complejas, para ver cómo reaccionamos. A veces somos muy drásticos y a veces somos muy livianos.
no representamos con fidelidad al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese que ahorita Dios a California la está probando fuertemente, endureciendo el corazón del faraón. Los está probando fuertemente a muchos. Pero usted se da cuenta que hay hermanos que sí son de fe. Hay hermanos que ellos han confiado en Dios totalmente. Y ellos saben que Dios los está probando. Ellos pueden entender estas jornadas. Estábamos bien tranquilitos en California. Sí, todos bien contentos. Y de repente entró él con toda esa saña en su corazón y que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, que... Pero si estamos confiando en Dios, no va a pasar nada. Y lo que pase es para probarnos, para ver si aprobamos o desaprobamos. Amén. A veces somos alcahuetes cuando debiéramos ser santos y a veces no somos misericordiosos cuando deberíamos de serlo. Y el equilibrio entre ser misericordioso sin ser alcahuete solo existe en Cristo. Y a veces en una situación preferiríamos irnos a otra parte y no estar en el problema. Entonces el Señor nos coloca el problema en la mano. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor te entrena para ponerte cada vez problemas más difíciles en la mano. A veces te confía un poquito con el propósito de poderte confiar luego algo más grande. Pero si en lo poco no somos fieles, ¿vamos a ser fieles en lo mucho? No. Pero ¿cuál es el propósito de ser probados en lo poco? El que en lo poco no es fiel, en lo mucho no será fiel tampoco. El Señor primero nos prueba en lo poco para ver qué es lo que somos. ¿Cuál es el temple real de lo que somos ahora en las manos del Señor? Y si somos reprobados, tenemos que empezar de nuevo. Ojalá que el Señor no juzgue necesario parar ya con vosotros, con nosotros. Que Dios tenga misericordia y realmente nos dé otras oportunidades. Sí, ¿verdad, hermanos? Pero ¿para qué somos probados? ¿Para qué se nos pueda confiar algo más? Dios te va a confiar algo según Él te apruebe. Como dice el apóstol Pablo en una de las epístolas a los tesalonicenses, según fuimos aprobados por Dios, que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Fíjese que a mi persona, a mí Dios me ha aprobado muchas veces, me ha aprobado bastantes veces. Y si paso la prueba, me va confiando un poquito más. Y me va confiando más y más. ¿Sabías tú pues que la luz es para aprender que antes de confiar algo, el Señor te prueba? Antes de que Él te confíe algo, Él va a probar tu corazón. Él aprueba o reprueba y entonces confía más o no confía. ¿Por qué? Mira cómo dice Pablo. Según fuimos aprobados por Dios, se nos confió el Evangelio. A aquel siervo el Señor le dio un talento, no le privó de nada, ¿no? Le dio uno, pero la persona no fue fiel con ese uno. Pero después, ¿qué hizo con el uno? Ahí se demostró que el Señor tenía razón cuando solo le confió uno. Pero ¿qué dice? Ahora déselo al que tiene 10, porque el que tiene 10 fue fiel con los 10. Entonces hay que darle más, porque el que tiene poco le será quitado y el que tiene más le será dado, pero es la lección para entender pues que Dios primero, antes de darte cosas grandes, Él te va a probar y a aprobar o reprobar. Hemos conocido hermanos que nunca progresan en un ministerio, nunca, porque ellos no se dejaron probar por Dios, no aprobaron.
De manera que nosotros todos somos probados para estar preparados a que se nos confíe más. Y si somos fieles, se nos confiará más, y si somos infieles, no se nos puede confiar más, sino que tenemos que seguir en esa franja de vibración de nuestra alma, de nuestro ego, que no puede subir más de eso. No baja demasiado, pero tampoco sube. Vivimos dentro de una franja por muchos años hasta poder subir a una franja superior, a un eslabón superior. Pero a veces no entendemos que las cosas que nos acontecen son probaciones. Entonces, dice aquí en Jueces 3, del 1 al 3, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaron en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Cuando estoy pensando que Dios dejó a los cananeos, puedo decir, dejó la televisión, dejó los supermercados y los centros comerciales, y podría decir otras cuantas cosas para que seamos probados. A veces no nos damos cuenta y estamos siendo probados por esos cananeos, por esos filisteos, por esos sidonios. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían o no los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. No que Dios quiera saber, él ya sabe, sino para que nosotros sepamos. Fueron para probar, para saber si obedecerían, para que uno sepa. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Por qué le dijo el Señor a los ángeles que querían sacar la cizaña de entre el trigo, que la dejasen juntamente con el trigo hasta la siega, y en el día de la siega se va a saber quién es quién? Pero las cosas crecen juntas, el trigo y la cizaña. El Señor dijo, ustedes no son del mundo, pero yo los he enviado al mundo y están en el mundo y somos probados por el mundo. Nosotros estamos siendo probados, hermano. Nosotros estamos cantando ahora, amarte solo a ti, Señor. Y yo creo que ese canto justamente, aunque no nos lo habíamos propuesto nosotros, tiene que ver con esta estación. Ahora nosotros podemos decirlo, pero cuando viene la tentación delante de nosotros es cuando realmente somos probados. A ver si es verdad, si vamos a ser aprobados o ser reprobados, si desobedeciéramos o no. Y tomarán de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. No pasaron la prueba. Esas naciones que Dios dejó, dijo, es para probarlos. Pero no pasaron la prueba porque los hijos de ellos se mezclaron con ellos que eran paganos, y se hicieron paganos, y se hicieron mundanos, y se hicieron transgresores, y se hicieron enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no pasaron la prueba. Podemos mirar, por ejemplo, a este tipo de prueba, de situaciones así en el libro de Deuteronomio capítulo 13. Vamos a leer situaciones como la que está sucediendo ahora en un lugar que no voy a decir su nombre. A veces suceden cosas sobrenaturales y a veces discusiones y confusiones acerca de cosas espirituales, de sueños y experiencias místicas que suceden, subjetivismos y cosas. ¿Y qué es eso que está sucediendo? Justamente un alboroto, es una aprobación. Leemos Deuteronomio 13 del 1 al 3, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, es decir, no sigamos al Señor según la palabra, sino sigamos otras direcciones. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Miren ese alboroto, parece que hay milagros, de vez en cuando aparecen
modas y la gente se cae y suceden cosas y el Señor permite a ver qué hacemos y uno dice, Señor, ¿por qué permitiste esto? Me voy a confundir. No te vas a confundir si amas al Señor, no te confundirás, hermano. El que espera en el Señor no será confundido. El problema está en que si no amamos al Señor y nos viene ahí la tentación, puede ser una tentación mística. ¿Verá cuánto, hermano, hay que se deja engañar por lo emocional? A mí no me gusta Pan de Vida, hermano, porque ustedes solo estudiando la Biblia. A mí me gusta donde hay danza y canto, donde uno se emociona, y es un diablo bien hecho. Sí, no ama a la gente, no ama a su esposa, no ama a sus hijos, no ama lo verdadero, sino que sus emociones son las que quiere satisfacer. No, hermano, la mejor bendición que nosotros tenemos es ocuparnos en la palabra. En la palabra, la palabra, la palabra. Y fíjese lo que dijo Luchito un día, y eso es ciertísimo. Dijo, las iglesias, Pan de Vida, la razón por la cual no las quieren muchos es porque no somos solo iglesias, somos iglesias institutos. Nosotros somos iglesias e institutos, estamos preocupados de que los hermanos conozcan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y lo que es la iglesia. Esa es nuestra carga. Por eso cuando nos visitan dicen, aquí no se mueve el Espíritu. ¿Y qué es para ti moverse el Espíritu? ¿Qué es para ti moverse el Espíritu? Moverse el Espíritu es que cambies de vida, que vivas a Cristo. Eso es moverse el Espíritu. No, y tampoco estoy en contra de los cantos, yo, porque los cantos alegran. Los cantos son bonitos. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Pero sí, esa es la realidad, hermano. Entonces nosotros no pegamos para la emoción, pero sí pegamos para la transformación. Entonces, gracias a Dios por eso. Pasemos a otro punto. Los ángeles también fueron probados. Con eso vamos a terminar hoy. Los ángeles también fueron probados. Hace poco, o sea que este año, el año que pasó, el 2023, a mí me bendijo mucho Dios. No, el 2024, sí, pero desde el 2023 Dios empezó a tratar conmigo. Y yo respeto mucho a Watchman Nee, respeto a Witness Lee y respeto a muchos hermanos que nos han enseñado la palabra. Pero hay cosas que ellos no las vieron y ellos se enseñorearon de los hermanos y hasta les dijeron que la revelación ya estaba completa con ellos. Uno de ellos fue el hermano Witness Lee. Él, antes de morirse, reunió a todos los ancianos del recobro y alrededor de su cama les dijo que alzaran su mano derecha y que juraran que ninguno de ellos iba a escribir ningún libro, aparte de los que él ya escribió, o que había escrito. Y todos lo complacieron. Y cuando uno estudia la Biblia, hermano, uno se da cuenta que para entender la Biblia necesita una vida eterna. Y el hermano no vivió aquí eternamente, él vivió 92 años. Watchman Nee vivió menos todavía. Yo creo que yo estoy viviendo ya ahorita más de lo que vivió Watchman Nee. Pero una cosa les digo, ellos no alcanzaron a ver todo. Ellos no alcanzaron, con todo respeto, pues, disculpen, pero ustedes no alcanzaron a ver todo. ¿Verdad? Porque yo fui muy impactado, hermanos, muy impactado por Dios respecto a la preexistencia. Yo pude entender cosas que a mí no me las enseñó hombre alguno. Hay muchas cosas que yo he aprendido que puedo decir con toda humildad y con toda honestidad. No me lo enseñó, no me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando yo entendí, hermano, lo que es creación, hechura y formación, yo me quedé impactado. Fíjese que Dios me ha dado así a veces pringuitas. Al principio muchos no me entienden.
Y hasta dicen que atrevido el hermano Carrillo. Pero con el tiempo les voy dando todas las evidencias, como hablaba contigo hoy, que hay eslabones a veces que no se pueden juntar hasta que Dios te da los versículos. Y te va dando los versículos para que vayas juntando los eslabones, ¿verdad? Porque yo pude entender, y por eso si ustedes notan el folletito que yo escribí de la preexistencia, les dije, yo no soy muy fácil de complacer. Tampoco me creo que soy un súper sobre todos los demás, pero una cosa sí sé, que la revelación que Dios me ha dado no es aprendida de hombres. Y como desde hace años, me acuerdo que escuché una vez a Edgar Flores que él dijo que el himno no tenía un evangelio aprendido, sino un evangelio revelado. Y en ciertas cosas sí tenían revelación, pero en muchas otras no tenían nada. Cuando el hermano Marvin nos enseñó a nosotros la venida de Cristo del año 2000, yo le dije un día, hermano Marvin, ¿por qué no nos enseña la salvación del creyente de la misma manera que nos enseña con tantos versículos la venida de Cristo? No se dio por entendido. Él siempre decía que Whitney Lee era del diablo, imagínese. ¿Cómo un varón que Dios le revela tanta palabra va a decir uno que es hijo del diablo o que es el diablo? Entonces yo fui entendiendo que si uno quiere enseñar la preexistencia en una forma correcta, uno tiene que entender Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los he hecho y los he formado. Entonces yo entendí y Dios me puso a escribir, porque todos los que han sido anteriormente a nosotros enfocaron la preexistencia, incluyendo el alma. Y la bendición que Dios me dio a mí es que la preexistencia no se puede incluir el alma, sino que la preexistencia es estrictamente del espíritu nuestro. Como seres espirituales somos creados, así lo registra la Biblia. Y cada día que seguimos estudiando, los versículos resaltan más. Nosotros somos creados en nuestro espíritu. Y Dios me hizo decir cosas que botan todas las estructuras históricas y todo. Porque Dios me hizo decir a mí que el ser creados en Cristo Jesús, porque encontré el versículo, Efesios 2:10, que todo lo han leído y leído y leído, pero no le atinan, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Pero boté toda la hipótesis y enseñanza de que fuimos creados en Adán. Y todavía tengo un montón de cosas que ni siquiera me atrevo a predicarlas todavía porque no tengo los versículos para poner los eslabones, pero espérense y van a ver. Si Dios me da más vida, claro que voy a enseñar más. Pero la realidad es esa. La realidad es que Dios me empezó a enseñar muchas cosas que los hombres no pueden predicar porque no las ven, no las miran. Pero cuando uno empieza a ver, me dio otra clave, que Él crea, Él corrompe y Él restaura. Me mostró su soberanía en una forma extraordinaria y sin sacar cartas de debajo de la manga, sino con versículos de la Biblia, puros versículos. Nosotros fuimos hechos en Adán, eso es indiscutible, hechos, yo no lo discuto. Pero que alguien me enseñe a mí que yo fui creado en Adán, yo le digo, un momento, ¿en dónde está? La Biblia dice que fuimos hechos en Adán, no creados. La Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús, por lo tanto, Cristo es antes de Adán. Y Él lo dijo. Si Él cuando vino aquí dijo, antes de Abraham soy yo, ¿usted cree que no podía decir, antes de Adán soy yo? Y pues me he atrevido y como no ando buscando cómo congraciarme con los hombres, yo les he dicho siempre, si algún día me quedo solito, les digo, no me aflige, porque abandonaron a Cristo y abandonaron a Pablo. Así que esto no es de cobardes. Todas las creaciones Dios
las creó, valga la redundancia, las creó perfectas y luego las corrompe, pero luego las restaura. Los ángeles también fueron probados. El Dios de las pruebas, nosotros somos el Dios que prueba. Dice que en este tiempo va a probar a todos los moradores de la tierra. Pero Dios prueba. Dios probó a la iglesia en su estado primigenio cuando la creó en Cristo Jesús. Después la probó y no pasó el examen. Dios creó a los ángeles, la tercera parte de los ángeles no pasaron la prueba. Dios creó a Satanás perfecto, no pasó la prueba. O sea que hasta he predicado que hay diabla. Porque todo lo crea Dios en parejas. ¿Y quién me puede decir que no? Si la figura que es Adán y Eva es, en la hechura nos muestra la creación. La hechura es solo una foto. Entonces los ángeles también fueron probados, hermanos. Dios todo lo que es de Él lo prueba. Tenemos que meternos eso en la mente. Todo lo que es de Dios, Dios lo prueba. Nosotros vamos de prueba en prueba, 42 pruebas. Y el número 40 es prueba de toda la vida. Y el 2 es testimonio. Nosotros somos el testimonio de Dios probado toda la vida. Mientras estés vivo y corra tu sangre por las venas y las agujitas que te prueban a ver si tienes diabetes, te puyan los piecitos. Ya saben que a los diabéticos nos puyan los piecitos con agujitas para ver si todavía sentimos. Mientras tú estés en esta tierra y tú sientas y estés vivito, te va a probar Dios, hermano. Tú vas a estar en el lecho del dolor, muriéndote casi, y Dios probándote. Porque Dios prueba toda su creación. Entonces los ángeles también fueron probados. No piensen que la palabra tentación es solo en el sentido sexual. A veces puede ser dinero, posesión, poder, orgullo, cualquier cosa. Somos tentados donde menos nos imaginamos. Por eso dice 5 príncipes de los filisteos, es decir, por todas partes. Pero ¿qué dice ahí? No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Mire, hermano, de veras, hablando en plata pura, hablando en oro puro, el pentecostalismo le ha hecho tanto daño a los hermanos. Porque usted oye a los pentecostales, Dios está contigo, no vas a sufrir, Dios te da todo, Él tiene para ti, aquí está. Y entonces los pobres hermanitos cuando no tienen ni para comprar los tamales, ¿cómo sufren, hermano? Sí, mire, hay hermanos que sufren tanto, porque esta Navidad no tuve ni para comprar los tamalitos, no tuve ni para comprar la piñata del niño. Me dio no sé qué, una hermana me dice, pastor, ¿no podría regalarme una ofrenda? Porque la próxima semana cumple años mi hija y no tengo ni para la piñata. Usted debería ser piñata, le digo. Si te han pedido para zarandearte, usted es la piñata, le digo. Hermano, ¿cómo vamos a andar nosotros en esas pequeñeces, en esas bagatelas? ¿No tienes para hacer un proyecto? No te aflijas. Esa no es la meta de Dios. ¿Cómo vas a estar preparado para las pruebas? Si Dios quiere que vivas en una casa de campaña y estás queriendo vivir en una casa de cemento. Y el Señor dice, casa de campaña. Señor, no tengo ni para hacerla de cemento, casa de campaña. Pero Señor, que mi casa de campaña quiero que viva. Ya porque mira que aquel otro tiene una casona bien bonita, él también quiere hacerla de él. Casa de campaña. Y ustedes ni me creen y creen que es burla, no.
El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Para qué te estás matando creyendo que estás sufriendo? Porque muchos son víctimas. Mire, ya es capaz que le dicen a Dios en su oración: tú sabes que soy víctima. Tú sabes cuánto sufrimiento estoy pasando, Señor. Como dijo aquel, esto es de hombres. Nosotros tenemos que saber que Dios prueba a todos. ¿Sí? No te aflijas cuando en el trabajo te dicen se acabó el contrato. Hay quienes lloran, hermano, se acabó el contrato. Yo me acuerdo de aquella viejita, mire pues. Esa viejita le estorbaba mucho al pastor. Se sentaba más o menos como en medio, por ahí por donde está Gilmar. Ahí se sentaba la viejita siempre y escuchaba a su pastor predicar. Y ella siempre se gozaba. Aleluya, gloria a Dios. Y asustaba al pastor porque el pastor a veces estaba predicando y ella, aleluya, aleluya. Así, y decía algo el pastor y ella, aleluya, gloria a Dios, bendito su nombre. Y ahí estaba así. Y le molestaba tanto al pastor porque hasta lo asustaba. Que un día se le quedó viendo y era descalza. Ella venía descalza, era bien pobrecita. Y venía descalza a las reuniones. Un día el pastor, después que terminó de predicar, le dijo: hermana Panchita, venga por favor, quiero hablar con usted. Mire, hermana Panchita, si usted deja de dar esos gritos, yo le voy a comprar un par de zapatos. ¿De veras, pastor? Sí, le dice. Voy a procurar. Pero no le prometo, porque amo tanto a Dios y me emociono con las verdades que usted predica. Y ya. Pasó el primer servicio y estuvo quietecita. Pero el segundo servicio la viejita no aguantó. Estaba el pastor predicando unas verdades tan gloriosas del Evangelio que grita ella: ¡aleluya, gloria a Dios, con zapatos y sin zapatos! ¡Aleluya, gloria a Dios, con zapatos o sin zapatos! ¡Gloria a Dios! Ah, eso es convicción, hermano. Que nada te opaca, que nada te quita, hermano, el gozo. El patrón dice: ¿sabes qué? Fíjate que ya no vamos a poder renovar el contrato. Ay, manejando a la casa llorando. Sin contrato. No, hombre, gracias, Señor, habrá otro contrato. Y si no hay contrato, con contrato y sin contrato, gloria a Dios. ¡Gózate! ¡Gózate! Fíjese, la primera prueba la tuvieron los ángeles. No había nadie que los tentara. Pero el Señor los dejó libres. Les dio libre albedrío y a uno de ellos se le ocurrió hacerse Dios. Se le ocurrió querer tomar el lugar de Dios y eso fue la prueba de los ángeles. Y Lucero cayó y fue reprobado. Ahora para ellos no hubo redención. Ahora ya sabemos más que es que no quisieron aceptar la redención. La realidad es que los ángeles no quisieron aceptar la redención, porque para aceptar la redención había que participar de carne y sangre. Y como ellos ya sabían, por algún motivo averiguaron que estar en sangre y cuerpo se sufre. Ah, no, si usted no es cualquier cosa, no van a creer que usted es cualquiera. Usted aceptó participar de carne y sangre, porque usted quería levantarse, porque usted no se quería quedar así. Pero los ángeles
aconsejados por el chamuco. El chamuco no aceptó cuerpo. Prefiero una serpiente, dijo. Gracias a Dios que tú no preferiste una serpiente, aunque pareces. Sí, porque Jesús dijo, generación de víboras. Lo que maravilloso, hermano. Mire, los ángeles probados, el chamuco no pasa la prueba. Los cristianos fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Cómo no vamos a aceptar volver a lo que éramos si por eso nos arrepentimos, hermano? Y tú no te arrepentiste aquí. Tú te arrepentiste desde el momento que aceptaste tomar cuerpo. Desde el momento que dijiste, tú aceptaste en el cielo, hermano. No, a mí no me andes con cuentos. Muchos creen que, es que yo un día acepté a Cristo. Eso es solamente una sombra de lo que tú hiciste en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu te arrepentiste. Lo que pasa es que el chamuco te quiere seguir engañando aquí, pero no va a poder. No va a poder. Él ya no puede, ninguna potestad tiene sobre nosotros, aunque a veces pareciera que nos ha capturado. Nel pastel. Yo soy de Cristo. Tengo problemas, sí, pero soy de Cristo. Que a veces no parezco lo que debo de ser, sí, pero soy de Cristo. ¿Qué diferencia había entre Judas y Pedro? Judas no aceptó el rescate. Pedro tenía problemas serios, igual que tú y yo, pero aceptamos el rescate. Allá, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Te das cuenta cómo es el asunto, pues? Las pruebas. Nosotros creados en Cristo Jesús nos portamos mal también, igual que el chamuco creado perfecto se portó mal. La única diferencia que hay entre los ángeles caídos y Satanás y nosotros es que nosotros sí aceptamos el rescate. Sí aceptamos el rescate. Ahí va a ver, si usted ahorita no sabe ni quién soy yo. Sí va. Ahí va a ver, y allá usted híjole, hermano Carrillo tenía razón. Usted se va a dar cuenta y ahí me va a dar la razón. Se lo revelaron, hermano Carrillo. Nosotros aceptamos el plan de venir. Nosotros dijimos, Señor, yo sí quiero levantarme. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, porque Él es el capitán. Entonces, creados en Cristo Jesús, yo creí que ya había puesto el versículo de Efesios 2:10 ahí, dije yo, para que los hermanos se den cuenta, la iglesia es una estirpe especial. Nosotros tenemos parte con Dios, hermano. Pues todas las creaciones tienen parte con Dios, porque dice Pablo que todas las familias de allá arriba y de aquí abajo toman nombre de Él. Él es la cabeza de todo principado, potestad de la iglesia, de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, etcétera. Debemos alcanzar a ver la gloria angelical y la gloria de los creyentes, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Refiriéndose a Cristo. Fuimos creados en Cristo como un hombre corporativo, y eso es lo que la teología no sabe. La teología cree que Cristo, como el unigénito Hijo de Dios, escúchenlo, al creer ellos, el unigénito Hijo de Dios, está bien, dice, con los primogénitos, ahí como que sí tengo parte. Hermano, Cristo es eterno. No me lo pone, mire, decirle que me lo ponga, tal vez a ti te hace caso. Efesios 2:10, despertá, mi hijo. Yo creo que sí se durmió. No, todavía. O va a estar enojado conmigo. Porque somos hechura suya, eso es en Adán. Pablo estaba bien consciente de lo que está predicando el hermano Carrillo, porque somos hechura suya, eso es en Adán, hagamos al hombre. Creados en Cristo Jesús.
Entonces la hechura es una cosa, hermano, y la creación es otra. Usted fue creado en Cristo Jesús. Y si usted fue creado en Cristo Jesús, usted tiene parte con Él eternamente. Tiene parte con Él eternamente. Yo voy adelantado, yo voy más adelantado que usted, porque a mí ya me reveló Dios todo esto. Algunos, si lo quieren abrazar, se van a dar cuenta que esto es tremendo. Pero yo voy adelantado, como dijo Pablo, a mis contemporáneos, a todos los aventajé. Voy adelante. Yo fui criado en Cristo Jesús. Y fui hecho en Adán. Por eso tengo las dos semejanzas. Tengo la celestial y tengo la terrenal. Allá los desperté, ¿verdad? Que sí estaban durmiéndose. Entonces, tenemos que entender cómo es Cristo. Cristo es corporativo eternamente. 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 Porque Cristo se podía aparecer sin encarnarse. Entonces Él es hombre eterno. Él es el Dios hombre, el hombre Dios. Él es eterno. Él podía aparecerse a los humanos sin haberse encarnado. Y si Él podía hacer eso, nosotros también. Si Cristo se podía aparecer sin encarnarse, usted y yo podíamos también hacer lo mismo. Y ahí fue donde caímos. Por eso nos ponen un ejemplo de los ángeles que fueron probados y fracasaron. Nosotros fuimos probados y fracasamos. La diferencia es que nosotros aceptamos el plan. Es un plan venir aquí. Es un plan. Y ahora lo estamos disfrutando. Estás muy serio, Chito. Debemos alcanzar a ver la gloria angelical y la gloria de los creyentes. ¿Por qué? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hebreo. Fuimos creados en Cristo como un hombre corporativo. Por eso nuestros privilegios son más elevados que los provistos a los ángeles. Pero todos fuimos probados en la eternidad pasada. Nuestras pruebas de hoy día son una sombra de nuestras pruebas en la eternidad pasada. Ni los ángeles ni nosotros pasamos la prueba, por eso hoy estamos aquí para ser recobrados, pero no del recobro, sino recobrados de lo que perdimos. Dice el apóstol Pedro: si no perdonó a los ángeles, eso es para temer a Dios, para no ser livianos cuando somos probados. A veces nos tomamos la libertad de fallar, porque Dios nos perdonará. Sí, puede ser cierto que la gracia nos alcance porque Él es muy misericordioso y nos perdona, pero ¿no quisiéramos alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial y pasar la mayor cantidad de pruebas posibles que Él permita que haya en nuestra vida? Hermanos, porque en otro tiempo, cuando estemos en la presencia del Señor, todo será fácil. Todos adorarán a Dios en gloria, todo mundo confesará su nombre, hasta debajo de la tierra se confesará su nombre y doblarán sus rodillas, porque estaremos a vista de su gloria y todo el mundo estará temiendo. Pero hermanos, por temor no se ama a Dios, el amor no puede ser humillado. Dios no puede hacer cosas para asustar a la gente. Por eso el Señor permite que subsistan dudas, que haya una cosita para que los que quieran encontrar un motivo para apartarse y no amar a Dios puedan encontrar una excusa. Sí la pueden encontrar. Y mucha gente está buscando encontrar excusas para alejarse de Dios, y esas excusas las va a encontrar hasta en la misma Biblia. En todas partes del mundo
vamos a encontrar libros aún más grandes que la Biblia tratando de desacreditar a Dios y diciendo que la Biblia tiene muchos errores y contradicciones. Siempre los que no aman a Dios encuentran motivos para tener una vida sin Dios, como si no hubiera Dios. Y claro que ellos, los que no aman a Dios, siempre encontrarán motivos que los reprueban ante Dios. La gente dice, pero si Dios es tan bueno y tan justo, ¿por qué nos trae a este mundo? ¿Por qué se sufre tanto? ¿Por qué hay esto? Porque Jehová nuestro Dios nos está probando. Si Él hiciera tronar así, sí, cualquier blasfemo que blasfema inmediatamente le cayera un rayo, todo mundo va a amar a Dios, hermano. Si todos los días cayeran rayos, hermano, ¿no cree usted que la gente empieza a amar a Dios? Mató a fulano. Ay, mi vecino ayer se murió. Sutano le cayó un rayo. Así, ¿quién no va a amar a Dios? Señor, por favor, líbrame de los rayos. Pues la hermana Meli, líbrame de rayos, Señor. De vez en cuando cae un rayo, pero muchas veces no cae. Y así que la gente dice, puede ser coincidencia, puede que no sea. Y Dios deja la cosa así porque estamos siendo probados. Y es una prueba de amor. A Dios solamente se puede amar y el amor se demuestra en la prueba. Es cuando somos probados donde nos mostramos o fieles o infieles o insuficientes. Y hay que volver a empezar como en los colegios. Logros insuficientes tienen que seguir dando vueltas y vueltas. Tenemos que saber que nuestro camino puede tener en cualquier momento alborotos, situación escandalosa, situaciones difíciles que no nos gustaría encontrar y que una vez que pasemos por ellas no queremos recordar que lo sabemos. Se pasó por ahí, se aprendió una lección, porque todas las jornadas son para aprender una lección, pero no es para desenterrar a los muertos, sino que es para que sepamos que siempre estamos siendo probados. Creo que esta jornada de a luz es muy iluminadora para nosotros, nos ayuda a mantenernos alerta. Si Dios permite alborotos, escándalos, tropiezos, situaciones confusas, no es porque no nos ama, sino porque nos ama, es que permite que esas situaciones sucedan en nuestra vida. Dios tenga piedad de nosotros, que estemos aprobados y no reprobados en nuestras pruebas. Así que mañana seguimos con Refidim. Ya solo me faltan dos, Refidim y Monte Sinaí. Y mañana lo terminamos y los hermanos estudian este folleto en sus hogares y ahí están siempre fluyendo y recibiendo bendición. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nuestro pastor Cayetano con nosotros.